Indalecio significa enviado de Dios. Con Cristian aceptamos su voluntad de llamarse así. ¿Cómo su voluntad? Sí, así como lo digo, pero dejó la historia para contárselas otro día. Cuando Luli Fernández anunció el nacimiento de su primer hijo, a quien llamó Indalecio, adelantó que con el correr de los días, una vez que estuviera de alta en su casa y más acomodada con el niño, contaría por qué eligió el nombre. Así lo hizo una semana después de la llegada del bebé y a través de sus redes sociales. Mis días en pañales van transcurriendo de forma mágica, contó la modelo que tuvo su primer hijo fruto de su relación con el abogado Cristian Cuneo Libarona, que ya es padre de Santos, 21, María, 19, Vicente, 9, y Jacinto, 8. Cuando nació Inda, les conté que con Cristian habíamos aceptado el nombre que ambos sentimos que el bebito eligió. Fue algo muy especial, difícil de poner en palabras, comenzó el relato de Luli en la red social en la que tiene casi 800.000 seguidores. Luego detalló que la pareja estaba en pleno proceso de búsqueda cuando en 2 oportunidades y con poca diferencia se toparon con el nombre. Yo no lo había escuchado jamás. Las escenas fueron concretas, una más frívola que la otra, pero no por ello menos notoria para nosotros, se sinceró. Ambas anécdotas en las que se encontraron con el nombre Indalecio tienen que ver con los compromisos laborales de cada uno. Ella lo acompañó a él y él a ella. Estábamos en un evento por mi trabajo a donde Cristian me había acompañado. Esto no es algo habitual cuando escucho a un papa llamar por Indalecio a su hijo. Le pregunto a mi marido si alguna vez había escuchado ese nombre, y me responde que sí, que conocía solo una persona llamarse así. Nada estrafalario ni llamativo, pero fue tema esa tarde para nosotros sin representar mayor sentido, explicó. A los pocos días viajamos a Salta, esta vez yo lo acompañaba a Cristian a una reunión de trabajo. Viajamos solo por el fin de semana y regresando de Cachi, pueblo que habíamos aprovechado para visitar, entramos en un pueblito de pocas manzanas, no exagero si digo que eran 6, de fondo se veía la montaña y siendo domingo al mediodía, la gente llegando a la iglesia, continuó Luli. Nos detuvimos un momento a contemplar. ¿Vieron cuando paras a disfrutar de una imagen, un paisaje, algo bello? Había un silencio muy particular, describió sobre aquel instante previo a darse cuenta que dicha iglesia le daría el nombre de su hijo, que hasta ese momento ella no sabía que estaba embarazada. En eso, reparó que la iglesia se llamaba San Indalecio. Nos miramos, no tuve que mostrarle nada, él también lo había leído. Nos sorprendió. Otra vez ese nombre. A las pocas semanas me enteré que estaba embarazada. De curiosidad busqué qué significaba Indalecio. Allí me encontré con su definición: enviado/mensajero de Dios. Si era varón, así se iba a llamar.
Y así fue como el 11 de marzo de 2019 Luli Fernández dio a luz a Indalecio, que llegó para terminar de ensamblar la familia que formó con Cristian Cuneo Libarona, con quien contrajo un matrimonio en 2015. Seguí leyendo. Luli Fernández presentó a su hijo Indalecio y explicó por qué eligió ese nombre. Luli Fernández anunció que está embarazada y ya sabe el sexo de su bebé. Luli Fernández mostró su pancita de embarazo, la criticaron y estalló en las redes. Descubrí el botón de bloquear y